todos bienvenidos. Sapna, el licenciado Pepe Loza, encargado de Mina. ¿Cómo estás, Pepe? Bueno, no, hola, ¿cómo estás, hermano? Como tal, no encargado de mina, pero ahorita podría servir más vigía del patrimonio cultural de Hidalgo y de Tepeac. Vigia. Vigía del patrimonio. Perfecto. Y el señor Sergio, que muy amablemente nos permite entrar a su casa, la casa de su familia, y que pues hoy vamos a platicar de las casas antiguas en Tepeapulco, a ver qué es lo que nos podemos encontrar. Seguramente de entrada mucha historia, ¿no? Sí, esta casa fue comprada del señor Pedro López. Yo supongo que como en los años 30, 40. Después lo dejó a sus hijos, sus hijas. Y bueno, cayó con mis hijas, ¿no? Porque eran sus nietas. Sí, claro. Y al final de todo, bueno, la casa de ellas de alguna manera están en Cancún, la otra en Querétaro. La casa pues no la ocupaba. Y bueno, me vi en la necesidad de vamos a decir, reforzar y reparar, ¿sí? Reforzar y reparar porque sí, ya las losas estaban en mal estado, algunos muros un poco también ya muy húmedos y ya había mucha A punto humedad. de colapsar. Pues no tanto así, ¿no? Pero sí con el fin se tenía que hacer una reparación. Al rato vemos allá adentro como se metieron algunas viguetas metálicas donde fue necesario para darle más rigidez a las losas y a la vez, bueno, pues se abrió un poco más de espacio para que tuvieran un poco más de luz. ¿Sí? Ok, pues ¿qué te parece si vamos avanzando un poquito para que vayan viendo la casa? Yo cuando entré, a mí me fascinó. De por sí me gustan mucho las casas viejitas. Sí. Nos decía que... ¿Qué se cuenta de esta casa? Bueno, yo le voy a poner que vivió Fray Bernardino de Sahagún, pero aquí por eso traigo a Pepe para ver qué nos dice él y qué nos dice el señor Sergio, porque la verdad, si aquí vivió hay que venderla rápido. Pues básicamente la casa, creo hasta donde yo sé y por los antecedentes de la familia, la casa era sede, no necesariamente aquí vivía, pues no venían invitados de otro estado y aquí era parte del hospedaje que se le daba. Sí, o sea, tal como vivir aquí, yo creo que yo considero que era una casa sede para sus invitados. ¿Sí? Básicamente de este lado dicen que ahí en la esquina había un túnel, sí, que conectaba pues con la iglesia, ¿sí? Eso, bueno, pues nada más se me quedó en que me comentaron porque pues bueno, ya no lo vi. El abuelo dice Que debe de ser cierto. el túnel que Pero daba por supuesto, directamente a la... es que hay que recordar, ahí está la iglesia de Tepeapulco. Todas las casas que están en el primer cuadro conectaban con la iglesia. Por eso en la casa de Cortés hay túneles hasta la fecha abiertos que ya no se permiten entrar porque, bueno, pues estamos hablando del siglo XVI, en donde los ocupaban para diferentes menesteres. Las más importantes era pues para esconder cosas que tuvieran valor, ¿no? En la época sobre todo de la Revolución, que aunque no toca tanto la Revolución esta parte de Hidalgo, y como tal Hidalgo, sí había que tener lugares seguros. Entonces, sin lugar a dudas, esta casa tenía ese túnel. Todas las casas que están en el primer cuadro, hay que recordar cuando va uno a todos los pueblos viejos de México, como bien decías, que te gustan las casas viejas, siempre vamos a encontrar este tipo de acabados o este tipo de lugares muy amplios que representan como una pequeña hacienda, lugares como tipo feudal en donde
el patrón o el dueño va a tener el contacto de toda la casa, porque toda es suya, ¿no? Entonces puede tener desde cualquier habitación el dominio completo de la casa. Esta casa tiene un valor histórico. También yo no creo que haya estado Fray Bernardino, porque Fray Bernardino vivía dentro del convento de Tepeapulco, que bueno, lo vemos, está en primer cuadro, ¿no? Sí, sí se alcanza a ver. Seguramente no vivía Fray Bernardino, pero sí lo podían ocupar como un lugar en donde recibir, además de esto, autoridades eclesiásticas, ¿no? De la iglesia como tal, o gente que fuera muy importante, que iba pasando en el camino real, y entonces darles un hospedaje diferente, digno, de gente más importante, ¿no? Claro. Que pudiera ser tanto de religioso como gente que... Para quedar bien. Para quedar bien, ¿no? Entonces esta casa pues obviamente tiene esos acabados, obviamente pues mantener una casa con acabados tan antiguos, yo también no creo que sea tan del siglo XVI, tan así directamente de 1500 y feria, pero sí seguramente de siglo XVII, siglo XVIII, sin lugar a dudas. A mí me llama la atención por el tipo de construcción, que para la época, cuando se empezó aquí a colonizar, vamos a decir, el tipo de construcción, que es piedra con lodo, los muros por eso están muy el famoso muy anchos, calicanto, ¿sí? Calicanto. Que vamos, de alguna manera, los muros de aquí tienen son anchísimos, 60, 80 centímetros. Exactamente. Si nosotros medimos internamente las áreas, pues estamos con un 85% de error. ¿Por qué? Porque el caballo. ¿Por qué? Porque en realidad para conocer las áreas de construcción pues hay que hacerlo desde las losas. Claro. Y luego las losas, pues ya ahorita también tenemos parte de losas de concreto, porque ya no existe la losa como estaba. Como o sea, ha habido cambios, pues la estructura sí. que se tiene, pues vamos, en cuanto a estructura, pues sí es una estructura que ya actualmente ya pasó de moda, y eso es lo importante de la casa, ¿sí? Su antigüedad de la construcción, ¿sí? No se ha cambiado las áreas verdes, la manera del jardín, la misma fuente, ¿no? Ha mantenido su originalidad. Bueno, vamos a ver la fuente un poquito. Yo creo que esta fuente seguramente tiene parte de las cajas de agua del acueducto. Pudiera ser. ¿Cómo se alimenta esta fuente? Pues originalmente el sistema de agua de aquí de Tepeapulco, pues no sé, yo creo que acá arriba están los tanques de almacenamiento y a la vez que surten al pueblo. Esta fuente, yo ahorita actualmente la llenamos con una cisterna, ¿no? No tiene especialmente una Pero línea esta de fuente conducción. está desde época original, a lo mejor de otra forma. No, sí es ¿no? original. Construida O sea, de otra forma. esta viene desde se construyó con la casa, pues son los criterios que antes manejaban las construcciones. Es que yo ahí voy a abundar un poquito más. Estamos a 150 metros donde termina el acueducto de Tepeapulco. La caja del agua. La caja del agua o como se le llama los lavaderos. Ese acueducto nace en 1541. Está a punto de cumplir ya 500 años y además con la diferencia de cualquier acueducto sin duda alguna en México, este acueducto está vivo, hasta la fecha sigue trayendo agua. ¿De dónde la traen? Del municipio de Apan, de Alcantarillas para ser más puntual, y recorre 27,000 varas, 23 kilómetros. O sea, viene de la laguna de... No, hacia Apan. Viene de este lado, no viene de la laguna. No tiene nada que ver. Pasa el Amanal, pasa como tal el acueducto va pasando a un lado de la laguna, pero todas las casas que están alrededor, vuelvo a hacer hincapié en eso, es la gente que tiene dinero.
que vive alrededor del primer cuadro de la iglesia. Y lo más ¿no? caro hasta el momento. Y entonces pasa como en esta época, lastimosamente. Tienes dinero, te doy agua. Entonces, por eso creo que esta, en su momento original, pudiera haber pasado una cajita de agua que todas las casas del primer cuadro de Tepeapulco la tienen. Cajitas de agua en donde a mí yo rico, a mí no me falta el agua. Claro. A los demás no sé. Los demás tienen que venir aquí a los lavaderos y sacar agua de ahí. Porque además era la única agua que había en esa época en Tepeapulco. Por eso yo no me quiero aventurar a decirlo directamente, pero yo creo que pudiera tener una cajita de agua abajo de esto. El primer cuadro, porque además de aquí se iba a la hacienda de Tepetapes, que está hacia allá. O sea, llegaba en 1500 el agua de aquí, de Tepeapulco hasta Tepetate. Sí. Era mucha ingeniería, parece. Pero es que ahí se ocupó el arte tequitqui, que es el arte español, con la mano de obra indígena o de los naturales. Entonces, los españoles traían una idea a lo mejor un poco más concreta de arquitectura, pero los de aquí decían, no, por ahí no pases, llévatelo un poquito más para allá, que hay una pendiente que te va a poder ayudar a llevártela. Como quien dice, hicieron equipo. Hicieron equipo para traer agua y por eso se dice que es el primer trabajo que hacen los franciscanos, pues de labor social para el pueblo, traer agua, dotar de agua al pueblo. Pues es que un pueblo sin agua en realidad no existe. Entonces fue lo primero. ¿Qué falta aquí? Agua. Ah, pues les traemos agua. Y actualmente la casa tiene una cisterna. Tiene una cisterna ¿En dónde está? en el patio Está allá atrás. Ok. Y esa cisterna es la que suministra el agua aquí a toda la casa, y incluida la fuente, La fuente. independientemente de que directamente trae presión de agua. No sé si sea de acá arriba de los tanques de almacenamiento, o como dice aquí el licenciado de algún lado. ¿Sí? Pues bueno, no soy licenciado ni mucho menos, pero soy su amigo. Mejor díganme como dice. ¿El licenciado? Ah, no es pues... No, pero sí es importante hacer esa acotación porque esta casa tiene un valor muy importante de historia, que meternos a la historia de ella como tal tendríamos que echarnos un clavado, pero desde la época de Fray Bernardino, sin duda alguna. Entonces, es una casa que tiene un valor específico muy, muy importante, independientemente de la belleza como tal, arquitectónica, y luego la vista que tiene hacia la iglesia más antigua de Hidalgo, ¿no? Hasta hacer un restaurante, tiene mucho potencial esta casa, ¿no? Entonces sí vale la pena. La verdad es que a lo mejor ustedes no lo ven, a lo mejor aquí arriba ya lo ven. Allá por el zaguán, por donde está Pepe, el señor Sergio, allá está la iglesia. La cúpula de la iglesia más antigua de Hidalgo, De Hidalgo. 1522 se dice que es el inicio de la construcción de ella, obviamente franciscana, que es la primera orden que llega cuando llega Hernán Cortés. Entonces, pues dentro de las 10 más antiguas de México. Wow. Pues no es cualquier cosa. A mí también me llamó la atención una foto que te envié, Gustavo. Sí. Está tomada de ahí de la esquina hacia allá, la casa. Y en ese tiempo son fotos antiguas. Entonces, bueno, Se las vamos a poner ahí. pues sí, no para más o menos, pero bueno. Sí, no Pues estamos está. hablando de cualquier cosa, ¿eh? La verdad es que yo no tenía, me precio de conocer muchas casas de Tepeapulco por el trabajo de vigía y esta no la conocía. He investigado un poco sobre ella, también me dicen que aquí vivió un padre, no lo sé, Sí, según yo sé que, bueno, un padre que se apellida Cervantes. se pedía Cervantes Los de y la antes de él había, bueno, no me acuerdo de cómo vino eso, ¿no? Pero sí, sí también yo sé que venía el padre, posteriormente se fue dando.
Es que tiene la forma completamente de lo que les comentaba, de un espacio para recibir, pero además pues, con una vista en el primer cuadro de Tepeapulco, ¿no? Tenía que estar cerquita de la iglesia, este, entonces tiene todo para hacer una casa muy, muy histórica y con mucha antigüedad. ¿Qué le parece si empezamos a ver los recámaras? Sí, cómo no. Como toda buena casa viejita, yo le llamo, está en alrededor. Escuchen cómo hace el eco las campanas, por eso les digo, la cercanía tenía que ser aquí. Sí, como dices, un restaurancito. No, mira aquí. Un espacio aquí para tener un... Y además en Tepeapulco, mira que hace falta un buen restaurante. Sí, ¿verdad? Mira, acá, esta era una recámara grande, la cual se está usando ahorita para baños. Lo transformaron en baños. O sea, está adecuada la casa para forma de restaurante o bien de salón. Estos son los baños de la planta baja. Estamos viendo que son 6WC, el migitorio y sus lavamanos, ¿no? Ok. ¿Que transformaron completamente? Pues no, aquí sí la losa se metió, porque ya la losa estaba muy mal, pero los muros son los mismos, y claro, aquí los muros de los baños sí se metió los muros separadores para las mamparas, pero los muros laterales pues, son del mismo grosor que estamos hablando. Miren el detalle que se usaba en la época antigua. En los muros tiene en medio una piedra más pequeña y eso es una técnica que se llama repellado o rajueleo, que sirve para consolidar las piedras entre sí para tenerlas más fuertes. Entonces, esta pared, este acabado que estamos viendo aquí, es el original. Es el original, todo es el original. Ok. Las paredes perimetrales. Este central pues fuera ya nada más es de, Sí, sí se nota la diferencia de arquitectura. nada más es de separación, ¿no? Sí. Pero sí Ya. Ya llaman a misa. ¿Sí? esta es otra recámara. Ya que me hubiera gustado el piso de allá como. Sí. Sí. Lo mismo, es más aquí se conserva la madera Ajá. de las losas. Se ve toda. Las vigas. Todo esto que cae es de la viga, de las vigas viejas, ¿no? Sí, La polilla. pero el que esté todavía de manera original, pues nos habla de lo que es la casa de Antigua. Claro. Pero ¿a poco sí se puede conservar 500 años una madera? No, pero hoy en día ya existen maneras de cómo tratar esta madera Los recubrimientos. y cubrirla y que siga permaneciendo como tal. Claro. O sea, no es necesario tener que cambiar. Ahora ya hay, lo he visto por ejemplo en haciendas pulqueras, bueno, que es otro tema, pero pues también hay haciendas desde el siglo XVI en México, pero también conservan todavía este tipo de vigas, pero ya tratada la madera, Ya se trata. de modo que no se apolille y no se caiga. No Porque se todo esto es polilla, ¿no? Sí. Polilla del O sea, ¿tiene ahí unos animalito que está ahí. bichitos o qué le llaman polilla? Ajá. Es el animalito que se come la madera. Claro. Pequeñito, Bueno, entonces va haciendo hoyos hasta que Ajá. la truena. No, entonces sí hay que tener cuidado. Pero dices que ya hay varios tratamientos. Si te das cuenta ahí donde está, ahí está todavía se ve el tipo de terminado de la losa, Ajá. que es Arriba. que es a base Como ladrillo. de ladrillo. No, pero eso ya es más actual.
Sí, ya estamos hablando de que se adecuaron. Ok. A lo mejor fueron hace 100 años, ¿no? Sí, entonces vamos en la segunda habitación. Y todavía en la planta baja se podría decir. Pues sí. ¿Cómo se cataloga esto? Pues más que nada el manejo de desniveles, ¿no? Tenemos, por la misma pendiente que trae la casa, Ajá. se manejaron ¿Y esta colonia es todavía la Plaza Vieja o se considera centro? Plaza Vieja. La colonia Plaza Vieja se llama así porque en esta colonia está el antiguo Cabildo Español, que se dice que fue en su momento la primera presidencia municipal, o desde donde el primer lugar donde los españoles empiezan a organizar lo que era estar aquí. Por eso se le llama Plaza Vieja a la colonia. Esa construcción que les comento está a 3 cuadras de aquí. Ya saben, todos los pueblos viejos, todo estaba Bien cerquita, concentrado. muy cerquita, no tenían que ir tan ¿Y ahorita quién es dueño de esa casa? Son unos gente particulares como tal, que solamente permiten verla por fuera. No Pero es una casa que también pues, está imponente, ¿no? Por eso se llama Plaza Vieja. Porque desde ahí, además, lo que decía bien ahorita, señor Sergio, el pendiente que tiene, desde allá arriba, pues veías todo tu pueblo, porque era de ellos. Entonces, en ese tiempo, pues no había casas que desarmonizaran, ¿no? Y por eso lo escogen de arriba. Y así se le conoce como el antiguo Cabildo Español. Ahí se ve el grosor de los muros también, como buena piedra. Y ahorita más o menos el algo de mezcla de cemento, ¿no? Para que no se siga. Sí, pero aquí lo importante es ver Exacto, los grosores. Sí, el al tipo menos de- 60, 70, 80 centímetros. La piedra de la región, esa es la que manejaban, ¿no? Con el lodo para hacer su mortero. Sí. Y baba de nopal. ¿Baba de nopal? La baba de nopal es el aglutinante el que lo va a permitir que se conserve pegado. Ese es mortero. Desde la época prehispánica se usa así. Con eso hicieron las pirámides. Me quiero imaginar. Sí, los basamentos tienen parte de esto. Con la piedra de la zona, con cal y con la baba de nopal. Y pues hacen tierra, lodo y todo y ¡pum! Pues sí, esto lo están utilizando actualmente como cocina, ¿verdad? Sí, aquí se utiliza ahorita como cocina para dar apoyo al salón cuando llegan. Cuando se renta para fiestas particulares. Por si gustan. Por si gustan, pues sí. Bueno, pues vamos a ver el saloncito. ¿Qué es el por aquí o por acá? Digo que, bueno, ¿Por dónde tú digas? por aquí vámonos. Aquí para que se vea, mira. Sí. Este es el salón grande. Este ya está más remodelado. Ya está, básicamente, es el piso que se metió con cerámica y pues básicamente son los pisos y en los baños las mamparas se metieron de aluminio. Sí, pero bueno, y aquí las vigas eran necesarias para que no para reforzar la zona. Sí, ya trae un tratamiento en la luz. Esta losa yo supongo que es como de los 20 o 30, o sea, no es losa original. Ok. Que de ese tiempo ya no existe, pues, por el mismo sistema constructivo, ya esas losas ya no duran ahorita, ¿no? Claro. Tienen su lapso de vida a lo mejor 80 años, como ahorita una casa, no sé, 70, 80 años, una generación. Así las losas no tanto, ¿no? Por el sistema que trabaja la losa que no hay apuntalamiento, entonces pues se van encima. Entonces aquí, aunque sea, digamos, esta losa de concreto armado, yo supongo, como la veo, y ya ahorita también pues, ya se metió, rehabilitó con las vigas de acero para que no se pueda. Claro. Sí, pues eso es lo interesante. ¿Cuántos metros son del salón?
Son 88. 88. Bueno, Sí, eso es lo que vamos a ir checando con ellos, porque la parte que venden es la mitad. Les vamos a poner ahí unos planitos para que conozcan bien. la zona de... Haz de cuenta que O sea, está partida la mitad Exactamente. Sí, más que nada se trató de darles lo mismo ahora. pues no tanto, bueno, sí lo mismo, pero con cierta estrategia que sus áreas sean funcionales y que el corte que se va haciendo sean cortes que no dejen problema en vista, pues. Entonces, aquí sí yo hice algunos cortes estratégicos, claro, los ingenieros civiles, o sea, no está nada más hecho así porque sí. Y bueno, ese fue el criterio que utilicé de cómo les gustaba. Perfecto. Los baños, los baños. Estos son los baños. Baños de mujeres, esta es la zona de mujeres. Sí, perdón, es que De los baños que vengo para acá. Sí. Aquí donde está la cisterna. esta es la cisterna. Muy buena cisterna. Sí, sí es. Debe tener como 5 por 3, 15, unos 25, 30 metros cúbicos de capacidad. Y es que lo que platicaba, Tepeapulco históricamente ha sufrido de agua, Sí. ¿no? No por embalde, platicábamos del acueducto. Sí, Exactamente. y fíjate que esa cisterna yo la construí en el 85 porque no es con la capacidad, con la fuerza que llega el agua no necesitaba la cisterna, pero empezó a fallar y ya hubo necesidad de dejarse la cisterna. Que hay poca agua en Tepeac. Bueno, aquí por ser la zona central, pues sí avientan más agua, pero ya en la tarde como a las 4 o 5 ya no tenía la misma fuerza, ya no subía a los baños, por decir algo. Y por eso me dio la necesidad de meter la cisterna, esa cisterna de la zona. Pues sí, pues esta es la casa. La verdad es que yo me quedé asombrado con lo que pude ver. Hace mucho que no entraba a una casa. Había entrado a las que están enfrente de la iglesia, pero del lado de los Delgadillo. No he entrado a la casa de Cortés. He entrado a la casa de donde es la mansión. Está destruida totalmente. Y llevarme la sorpresa con esto, digo, es una muy buena oportunidad para la gente que está buscando algo así. Sí, hay gente que está en la búsqueda de casas históricas, casas que tienen un pasado como tal, pero además esta tiene un detalle bien interesante que está puesta para un negocio, ¿no? También. Pues está adecuada, ¿no? Esa era mi finalidad, ¿no? Con ese fin se adecuó para las hijas, ¿no? Pero bueno, pues una en Cancún, la otra en Querétaro, como que no. Ya tiene su vida ya hecha ahí por allá y aquí ya no hay atención en esto, ¿no? Entonces, pues es lo que le digo, bueno, a mi hija, ¿no? A mi hija Carla, le digo, bueno, yo ya vendo mi parte, papá, la otra como que no se animaba o no se anima bien. Pero bueno, pues ahora sí que así, así están estructurando su vida o así la tienen, ¿no? Que puede hacer, ¿no? Perfecto. Pues sí, les vamos a dejar ahí unas fotitos, algunos comentarios más de Pepe, que él nos va a poder ayudar muchísimo. ¿Dónde te pueden encontrar, Pepe? Pues estoy en redes sociales como tal, Pepe Loza, en Facebook y en Instagram, ¿no? Que son las que en estos tiempos más Estamos utilizando. se utilizan y pues ahí
van a encontrar, pues no sé, cierta información que ahorita estoy viendo, precisamente lo de las haciendas pulqueras de la región, ¿no? Con un programa que se llama La Ruta del Pulque, Wow. que también tiene que ver con toda esta parte del municipio de Tepeapulco, de Apan, de Zempoala, toda la zona vieja Claro. de Hidalgo, ¿no? Esta es la zona vieja de Hidalgo, todavía antes que la zona minera, pues desde aquí estamos desde la época prehispánica. Entonces. Desde la época prehispánica a mí se me hace tan increíble que la minería, ¿cuándo empezó? ¿En 1700, Pues 1800? sí, cuando después de que llegan los ingleses a México, ¿no? Como tal. Pero ya para esa época aquí ya habían pasado chichimecas, teotihuacanos, mexicas, ¿no? Entonces, pues aquí, desde el 1200. Tepeapulco aguanta, lo que Sí, pase sobre él. sí, la historia lo respalda, ¿no? Sí, claro. El barrio lo respalda, como se dice. Sí, pues muchísimas gracias. Cualquier cosa que necesiten acerca de toda la historia de Tepeapulco, Pepe es el adecuado aquí en Tepeapulco. Y bueno, la casa, cuando gusten venirla a ver, señor Claro. Sergio, Nada más me avisan, luego estamos para... las puertas están abiertas. Claro que sí. Nombre sea de Dios. Y pues bueno, acuérdense que estos recorridos 360 lo tuve que haber dicho al inicio, pero es con el celular de lado, si no se nos van a marear. Ok. Y les agradecemos mucho. Que tengan un excelente día. Buenas tardes.